Bueno, pues el día de hoy vamos a grabar ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque había quedado mal grabada. Entonces vamos a dar inicio con esta parte de la ley. Recuerden que estábamos hablando, ya no sé qué clase fue, pero fue la primera, Constitución Nacional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde hablábamos precisamente del artículo primero, todas las garantías que lleva este artículo primero, ¿no? Como es la libertad, que los derechos son para todas las personas, por el simple hecho de ser personas, son inherentes a esta persona, no pueden ser menoscabados, sustituidos, de ningún tipo. Entonces, cuando hablamos de Comisión Nacional de Derechos Humanos, es por una parte el organismo y por otra parte la labor que hace, ¿no? Emana del artículo 1 por la cuestión de derechos humanos y del artículo 102 de la Constitución Política. 102 me parece que es apartado 2, pero con que se aprenda del 102 es suficiente. Entonces, en el temario no viene el artículo 1, sin embargo, como yo les he venido repitiendo en cada una de las leyes, esta ley es de orden público de aplicación a todo el territorio nacional. CN, la N es de nacional, CNDH. Entonces es una ley que es para todas las personas en todo el territorio mexicano. Cuando veamos más adelante leyes particulares, bueno, ya dirá a quién es aplicable. Pero en esta ocasión, esta ley es de orden público y en el apartado 102B de la Constitución Política, ahí dice que establecerá organismos para la protección de derechos humanos. Este es el organismo nacional, ¿no? Vamos a hablar un poco más adelante acerca de los estatales, pero en esta ocasión lo que nos interesa es cuál es el objetivo de la ley, ¿no? El objetivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para empezar, es precisamente vigilar que los derechos humanos sean respetados por quienes. Artículo 1, todas las autoridades en el ámbito de su competencia, ¿se acuerdan de la Constitución? Bueno, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y ahí nos dicen los principios y todo esto. Bueno, pues ahí está fundamentado, ¿no? Entonces, la idea de este organismo, pues es un organismo autónomo con capacidad propia, con su propio patrimonio, tiene libertad de gestión, autonomía, entonces no depende de nadie, no le da cuentas a nadie, ¿vale? Pero pues vamos a ver más adelante que tampoco es coercitiva. Vamos a ampliar un poquito la página para que la vean mejor, ahí está. Artículo 3, ese sí viene, a partir de aquí ya son los de nuestro temario. Sin embargo, siempre me gusta darles esa retroalimentación de lo que estamos viendo, ¿no? Estoy cambiando de vez en cuando por lo del micrófono, quiero que sea lo mejor, lo más nítido posible, pero pues acuérdense que estos micrófonos de repente se quedan sin pila, entonces por eso estoy cambiando de repente la pantalla. Artículo 3 dice, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia en todo el territorio nacional para conocer, aquí viene qué es lo que le interesa a la Comisión Nacional, quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando fueron imputadas autoridades y servidores públicos. Las autoridades, hablamos de Policía Federal, Estatal, todas las secretarías de la Administración Pública son las autoridades y cada una en el ámbito de su competencia. La Secretaría de Salud Pública, pues en la educación, la de Policía, pues en la seguridad pública, la de la Marina, pues en cuestiones de todo lo que, los delitos o lo que se lleve en el mar. La Sedena en la tierra y así, ¿no? Entonces, cada una de ellas son autoridades dentro de sus propias competencias. Por otro lado, dice servidores públicos, son las personas que trabajan en esas secretarías, que si bien muchas veces somos servidores públicos haciendo labores de la secretaría propia y otras veces también somos ciudadanos. Eso no hay que perder de vista, que tenemos esa dualidad. Por una parte, somos servidores públicos y por otra parte somos también ciudadanos. Entonces, esta comisión va a conocer tanto las violaciones como autoridad, como de los servidores públicos de carácter federal, importantísimo, de carácter federal con excepción del Poder Judicial de la Federación. A ellos los atendemos de otra manera. Dice, cuando en un mismo hecho estuvieran involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la Federación como las de los municipios, la competencia se surtirá a favor de la nacional. Siempre va a jalar la nacional. Si tenemos algún problema en alguna entidad federativa y es de una secretaría, por ejemplo, bueno, pues lo absorbe la nacional. Si son meramente estatales, pues lo absorbe la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Dice, tratándose de presuntas violaciones a los derechos humanos en que se imputen exclusivamente autoridades y servidores públicos de las entidades federativas, bueno, pues conocerán ellos, ¿no? La entidad de que se trate. Asimismo, corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos las inconformidades que se presenten en cuanto a las recomendaciones. Aquí vamos a darnos cuenta de que en cada entidad se presentan pues problemas con esto de los derechos humanos. Se presentan quejas. El que va a la comisión estatal o nacional a presentar una queja se llama quejoso. Entonces, se levantan las quejas, la Comisión Nacional presenta hice una presentación, ¿verdad? Hoy se las voy a poner. Presenta la denuncia y posteriormente el servidor público emite si acepta o no. Ahorita vamos a ver una presentación pequeñita que les hice. Entonces, la Comisión Nacional conoce también las inconformidades de las que los estatales no hayan podido resolver. Dice, para la defensa y promoción de los derechos humanos se observarán los principios. Recuerden el artículo primero, ¿cuáles eran? Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto ya lo expliqué, si no te lo recuerdas, vete al video de la Comisión Nacional, no, de la Constitución Política, ahí lo explico bastante detallado. Los procedimientos, por una parte, son los principios para la defensa y promoción, y por otra parte, los procedimientos. Los procedimientos es cómo lo van a llevar a cabo. Entonces, los procedimientos deben ser sencillos y breves y sujetos solo a formalidades esenciales que requieran la documentación de los expedientes respectivos. Yo no puedo emitir una opinión si no tengo el expediente correspondiente. Entonces, hice verso sin esfuerzo. Seguirán además los principios de inmediatez, concentración y rapidez. Denme un segundo, vamos a buscar esa presentación que hice. Ya están viendo toda mi pantalla, que tengo un desastre. Pero bueno, aquí debe estar, CNDH, bien. ¿Por qué les hago presentación? Porque muchos de ustedes son visuales y requieren estar viendo imágenes, dibujos y estas cuestiones. Bueno, vamos a dar otra vez aquí. Aquí tenemos el 3, que ya lo vimos. Aquí tengo esta pantalla, aquí tienen la pantallazo, o esta ya se las envía a mis alumnos. Si tú no eres mi alumno, bueno, pues tómale captura de pantalla. Aquí hablamos precisamente de la defensa para la promoción y sus principios, y los procedimientos y sus principios. Una cosa es los principios de universalidad, que es para todos, bueno, ya lo expliqué, ¿verdad? Y por otra parte, los procedimientos, que deben ser inmediatos, concentrados y rapidez. Por ejemplo, si yo tengo un problema con un servidor público y en ese mismo lugar o en esa misma fecha tuve problema con otro servidor, bueno, pues la comisión puede conocer concentrados los dos problemas contra los dos servidores públicos o la misma Secretaría de Estado. Se procurará en la medida de lo posible el contacto directo con los quejosos, los denunciantes y las autoridades para evitar la dilación. Siempre, siempre que nos llegue una queja a nuestro, gracias. Siempre que nos llegue una queja a nuestra dependencia, no va a decir, Ministerio Público, todavía no, eso va a ser después, no va a ir a decirle a alguien más que nos pida. La CNDH directamente le va a pedir a la Secretaría el informe de los hechos que están siendo denunciados, ¿no? Entonces, no necesita intermediarios, la CNDH directamente te puede hacer llegar. Tenemos de manera interna nosotros, por lo menos en la Secretaría, tenemos la UPRODEU, ¿no? Que es la Unidad de Protección de los Derechos Humanos, pero todas las secretarías deben tener un área especializada en derechos humanos. Entonces, a través de ellos nos hacen el requerimiento y nosotros debemos contestar. Dice que toda esta información debe ser confidencial y solamente en los asuntos de tu competencia. No te van a preguntar a ti como Secretaría de Marina qué pasó con los estatales. Le van a preguntar a los estatales y los estatales ya pronunciarán si tienen algún testigo o algo así que pertenece a Marina. Bueno, pues ya entonces podremos dar nuestra participación. El artículo, su máquina, de aquí se salta. Del 4 se salta hasta el 25. Esas son de las cosas que a mí no me cuadran, porque preguntan solo cosas tan pequeñitas. Igual y porque no todo es injerencia de nosotros no, sí, todo es injerencia. Yo no sé por qué hacen eso, perdón, pero si yo hiciera los temarios, yo pondría artículos que
nos permitan a nosotros también defendernos como servidores públicos, ¿no? Pero bueno, dice, cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos, acudir a las oficinas de la Comisión Nacional para presentar, ya sea directamente o por medio de representante legal. Esto es algo que ha sido innovador en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque incluso cuando los interesados o a quien se le está violentando los derechos humanos se encuentran privados de su libertad, pues pueden ser solicitados por los hijos, pueden interponer la denuncia a los hijos, los parientes o vecinos de los afectados, ¿no? Entonces esa fue una modificación para mi gusto bastante buena, que si por alguna razón alguien, no sé, ponemos ejemplo, alguien como esa señora que está ahí en el ejemplo, ¿no? Señora o muchacha, no sé, a lo mejor vivía con su papá y a su papá le dieron un levantón o lo que sea, bueno, ella puede ir y denunciar de que su papá está desaparecido o su esposo, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí en lo personal me gusta. Y también cuando hay grupos, las organizaciones gubernamentales legalmente constituidas pueden acudir ante la comisión a denunciar precisamente las violaciones con respecto a personas en condiciones de vulnerabilidad, como son personas de la calle, personas LGBTQ+, personas menores, ancianos, ¿no? Dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Estos organismos no gubernamentales pueden hacer la vista, bueno, pueden dar vista. Dice el artículo 26, tengo aquí el temario para que no me digan que me estoy yendo por la tangente. Dice, la queja solo podrá presentarse dentro del plazo de un año, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución. Se lo puse hasta en negrito para que lo anoten. Un año de vigencia pueden para poder interponer la queja. Siempre y cuando tengamos, acuérdense, de circunstancias de modo, tiempo y lugar. Eso siempre va a ser indispensable, modo, tiempo y lugar. Muchas veces no saben fundamentar, digo, no saben, porque los abogados a eso nos dedicamos, a fundamentar y motivar una solicitud, pero en el caso del civil, de la persona común, del ciudadano, pues puede nada más dar circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Cómo fue? ¿En dónde fue? ¿Y cuándo fue? Tampoco se va a valer que llegues con la autoridad, es que me violentaron mis derechos, ¿no? Me ultrajaron. Los policías ¿en qué fecha fue? No, pues no me acuerdo, fue hace casi un año. ¿En dónde fue? No, pues por mi casa, pero ¿por dónde? No, es que estabas, tienes que dar circunstancias de modo, tiempo y lugar, sí o sí. La recomendación, aquí viene la parte engorrosa del artículo 46, que nos puede causar un poquitito de confusión. Dice, yo se lo voy a explicar, pero ustedes deben leerlo, ¿vale? Dice el artículo 46, la recomendación será pública. Todo el mundo se va a enterar de que te solicitaron información. Todo el mundo se va a enterar. Ustedes buscan ahí en internet recomendaciones de la CNDH, van a ver el mundo total de recomendaciones. Obvio que hay otras instituciones que tienen un montón más que nosotros. Entonces dice, la recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá. ¿Qué es esto? Que no es obligatorio aceptarla, pero si te niegas tienes que responder el porqué. Vamos a ver, dice, recomendación pública no vinculatoria. Es una recomendación, ya nos enteramos, ya recibieron la denuncia y le dicen a la autoridad, ¿sabes qué? Hay una presunta violación a los derechos humanos y quiero que tú me des información de quiénes estaban en tal patrullaje, tal fecha, tal día, a tal hora en tal patrulla. Vale. Se les da la información a la autoridad. La autoridad la recibe. Y anótenle ahí, tiene 15 días hábiles para aceptar o negar los hechos. Ya recibió la información y entonces se los voy a contar ahorita de manera general y luego les pongo un ejemplo. Recibe la solicitud de información y tiene dos opciones, contestar que sí y bueno, le dan 15 días más, 15 días adicionales para aportar las pruebas y de que ya se cumplió con la recomendación, ¿no? Te dice, no, pues es que, bueno, ahorita en el ejemplo lo vemos. Y luego de ahí viene que puede negarse, pero si se niega, debe fundar y motivar y hacer pública su negativa ante la Cámara de Senadores o los recesos de la Comisión Permanente, pero debe ser también pública, la negativa debe ser pública. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinará si la fundamentación y la motivación son suficientes y lo hará saber dichas circunstancias por escrito a la autoridad
si acepta o no acepta las recomendaciones, si tienes argumentos sólidos. Y en su caso, a los superiores jerárquicos para efectos del siguiente inciso. Dice, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de referido inciso, si persisten en la no aceptación, si persisten en que no van a cumplir esa recomendación porque no fueron culpables, bueno, entonces si persiste esta negativa, la comisión, aquí viene la parte que cambió en esta temporada, bueno, en esta nueva era de los derechos humanos, la comisión puede denunciar al Ministerio Público, puede dar vista al Ministerio Público o a la autoridad administrativa que corresponda de los servidores públicos señalados como posibles responsables. Entonces, va un ejemplo. Tenemos en un estado que ya pasó. Tenemos en un estado, no sé, esos operativos que se hacen para ir a los bares, ¿no? Tenemos esa tarea, ¿no? De acompañar a los de la policía a recorrer los bares para prevención del delito. Bueno, vamos. De repente encuentran en un bar, porque van otras autoridades en estos recorridos, encuentran en un bar que no tiene los permisos sanitarios correspondientes y clausuran el lugar. Clausuran el lugar, pero el dueño vive adentro del bar. Entonces le dan permiso de que entre por una puertita adyacente a la puerta principal del bar. Ya agarra y él pues ahí se quedó, clausurado el lugar, pero ahí se quedó. En otro patrullaje al día siguiente se dan cuenta que alguien está entrando, pero ya son otro equipo, ya no es el que se enteró de que le iban a dar permiso de que entrara a su local, porque ahí vive. Y van y lo detienen. Le dicen, oiga señor, ¿por qué está usted entrando? Para esto, los servidores públicos están grabando. Pero el señor no se da cuenta. El servidor público actúa conforme a derecho, le pregunta, él agarra y dice, no, dice, pues es que yo aquí vivo, pero se pone un poquito alterado. Y ya, pasa, ya. Eso fue todo, lo dejaron, nada más le preguntaron, él dijo que tenía permiso porque ahí vivía y se retiraron los agentes. Vienen como en un mes más o menos, nos llega una recomendación de CNDH, donde nos dice que se informe quiénes participaron en el operativo Bares Negros, creo que se llamaba, en el operativo tal de nuestra secretaría, quiénes participaron en ese operativo, el día tal, en la fecha, en la hora tal, en la calle tal, enfrente del bar tal. Y pues obvio yo la recibo. ¿Qué tengo que hacer? Pues preguntarle, ¿no? A los del batallón, a ver, batallón, tú dime quién estuvo el día tal, en tal lugar, con tal bar, ¿no? Y me dice el batallón, sí, teníamos operativo ahí. Ah, bueno, ya vienen los elementos que se apersonaron con el señor Dicen, a ver, yo les pregunto, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Dámelo por escrito. Ya me dicen, sí, pero es que nada más se le preguntó que qué hacía ahí, que ese bar estaba clausurado y que él qué hacía. En ese momento nos dijo y lo dejamos. Gracias a Dios tenían videos, tomamos captura de pantalla y eso mismo que me dan ellos, yo le digo a la comisión, ¿sabes qué? No es como el ciudadano lo está expresando. Y aquí están las pruebas, inclusive te mando el video. ¡Pum! Le mando el video, ¿no? Ya fundé, motivé y negué de manera coherente, de manera creíble, fehaciente y con las pruebas pertinentes. Si hubiera sido al revés, la parte de que sí, ¿sabes qué? Sí lo detuvimos y pues ellos en su recomendación nos dicen que si aceptamos el hecho se impongan sanciones disciplinarias a esas personas, ¿no? Si yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, esta persona lo pararon, lo subieron a una camioneta, le dieron sus buenos días, buenas noches, y lo bajaron, que es casi imposible, porque acuérdense que a partir de 2010 la mayoría de nuestro personal ya se cuida mucho de ser respetuoso de estas garantías. Pero en el supuesto caso que hubiéramos dicho que sí, bueno, tendríamos que haber mandado los correctivos disciplinarios o alguna acción o alguna medida en contra de este personal por abusar de esa autoridad, ¿no? De esa potestad que tiene, que el Estado nos ha otorgado. Pero bueno, en este caso fue, gracias a Dios, fue una negativa debidamente fundada y motivada. Espero que me haya explicado del ejemplo y seguimos. ¡Ay, ya casi terminamos! Bueno, acuérdense que todos estos ejemplos son meramente ilustrativos para que ustedes también entiendan el procedimiento, ¿vale?
Por último, dice, las autoridades y los servidores públicos serán responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones en que incurren con motivo de la tramitación de quejas e inconformidades ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de acuerdo con todas las disposiciones aplicables. Acuérdense que podemos tener la sanción de los derechos humanos, una recomendación fuerte a la Secretaría, la sanción penal, si en algún momento, pues no sé, imagínate que haya sido un homicidio culposo, ¿no? Sin querer, sin prever, lo desviviste. Disciplina militar, el hecho de no obedecer ciertas órdenes, de que solo íbamos a, no sé, y solo íbamos de seguridad perimetral y pues resultó que incurrimos en un problema de carácter disciplinario. Y el administrativo también como parte, como servidores públicos, puede ser una amonestación pública, puede ser, tiene también, acuérdense que ya también tengo arriba el video de las responsabilidades administrativas para los servidores públicos. Y pues bueno, eso sería todo por esta ley. Ahí terminamos, ahí terminamos y pues nada, eso es todo por hoy. Creo que aquí terminamos el video, aquí terminamos el live y eso sería todo. Cualquier cosa, déjenlo en los comentarios. Como tarea, si ya viste esta clase, déjame abajo en los comentarios los principios de los procedimientos de la CNDH, ¿vale? Cuídate mucho, que Jehová, Jesús y su Espíritu Santo te bendiga. Bye.